La mañana del 15 de septiembre de 2016 amaneció particularmente fresca en San Miguel de Allende, Guanajuato. Una neblina ligera cubría las calles empedradas del centro histórico, mientras las campanas de la parroquia de San Miguel Arcángel repicaban llamando a la misa de las 7 de la mañana. Para la familia Hernández Morales, ese domingo comenzó como cualquier otro, sin imaginar que sería el día que marcaría sus vidas para siempre. Elena Hernández ajustó el moño rosa en el cabello de su hija, mientras la pequeña Sofía, de apenas 7 años, se miraba en el espejo del recibidor. La niña vestía su mejor vestido dominical, uno azul cielo con pequeñas flores blancas bordadas en el dobladillo que su abuela le había regalado en su último cumpleaños. «Mamá, ¿puedo llevar mi muñeca Lupita a la iglesia?», preguntó Sofía, sosteniendo una pequeña muñeca de trapo que no soltaba desde hacía meses. «No, mi amor, ya hablamos de esto. Las muñecas se quedan en casa cuando vamos a misa», respondió Elena con paciencia, mientras terminaba de arreglarse el rebozo sobre los hombros. «Ándale, que tu papá ya está esperando en el carro». Roberto Hernández tamborileaba los dedos sobre el volante de su vieja camioneta Ford mientras esperaba a su familia. Trabajaba como maestro de primaria en la escuela local y los domingos eran sagrados para él, no solo por la misa, sino porque era el único día que podía pasar completo con su familia. Miró por el retrovisor y vio a su hijo mayor, Diego, de 12 años, absorto en un libro de historia que había tomado de la biblioteca escolar. «¿Otra vez con los aztecas, hijo?», preguntó Roberto con una sonrisa. «Es que es bien padre, papá. ¿Sabías que Tenochtitlan tenía más habitantes que muchas ciudades europeas de su época?». La conversación fue interrumpida por Elena y Sofía, que subieron apresuradamente al vehículo. La pequeña iba tarareando una canción que había aprendido en el catecismo, moviendo sus pies que apenas tocaban el piso de la camioneta. El trayecto hasta la parroquia tomó apenas 10 minutos. Las calles ya mostraban señales de vida. Don Joaquín abría su panadería. El aroma a pan dulce recién horneado flotaba en el aire. Doña Carmen barría la entrada de su tienda de abarrotes mientras su perro, un mestizo negro llamado Carbón, la observaba echado en la banqueta. La parroquia de San Miguel Arcángel se alzaba imponente con su peculiar arquitectura neogótica, diseñada por el indígena Seferino Gutiérrez, basándose solo en postales de catedrales europeas. Sus torres rosadas se perdían entre la neblina matutina, dándole un aspecto casi etéreo. La plaza frente a la iglesia ya se llenaba de feligreses, familias enteras vestidas con sus mejores ropas, ancianos con bastón que llegaban desde temprano para alcanzar lugar en las primeras bancas, jóvenes que preferían quedarse en la parte de atrás. Los Hernández Morales tenían su lugar habitual, la quinta banca del lado derecho, justo donde un vitral proyectaba hermosos colores cuando el sol de la mañana lo atravesaba. Era una tradición familiar que venía desde los tiempos de los abuelos de Roberto. «Buenos días, familia Hernández», saludó el padre Miguel al verlos entrar. Era un hombre de unos 60 años, con el cabello completamente cano y una sonrisa perpetua que inspiraba confianza. «Sofía, cada día más grande. ¿Cómo van las clases de catecismo?». «Muy bien, padre», respondió la niña con entusiasmo. «La hermana Rosa dice que soy la que mejor se sabe las oraciones». «No me sorprende, siempre has sido muy aplicada». El sacerdote revolvió cariñosamente el cabello de la pequeña antes de dirigirse al altar. La iglesia se fue llenando gradualmente. El aroma a incienso comenzó a flotar en el aire mientras el sacristán, don Aurelio, un hombre de 70 años que había servido en la parroquia desde joven, preparaba todo para la ceremonia. El órgano, un majestuoso instrumento que databa del siglo XIX y que era el orgullo de la parroquia, comenzó a sonar bajo los dedos expertas de doña Esperanza, la organista. Sofía se sentó entre sus padres, sus pies balanceándose sin tocar el suelo. Le fascinaba observar los vitrales, especialmente uno que mostraba a San Miguel Arcángel venciendo al demonio. Los colores rojos, azules y dorados creaban patrones hipnóticos en el piso de mármol cuando la luz los atravesaba. La misa transcurrió con normalidad. El padre Miguel dio un sermón sobre la importancia de la comunidad y el apoyo mutuo, citando la parábola del buen samaritano. Elena tomó la mano de su esposo durante la homilía, un gesto de cariño que repetían cada domingo desde que se casaron hace 15 años. Fue durante la comunión cuando todo cambió.
Los feligreses se levantaron ordenadamente para formar fila hacia el altar. Los Hernández se pusieron de pie, y Elena notó que Sofía se veía pálida. «¿Estás bien, mi amor?», susurró. «Me duele un poquito la panza, mamá. ¿Quieres ir al baño?». Sofía asintió. Elena miró a Roberto, quien estaba ayudando a una señora mayor a levantarse de la banca de adelante. «Voy a llevar a Sofía al baño», le dijo en voz baja. «¿Quieres que las acompañe?», ofreció Roberto. «No, no te preocupes. Regresamos en un momento». Elena tomó la mano de su hija y caminaron por el pasillo lateral hacia los baños que estaban en un pequeño corredor junto a la sacristía. Había 2 personas esperando afuera del baño de mujeres. «Mamá, ya no aguanto», dijo Sofía apretando las piernas. Elena miró alrededor. Conocía la iglesia como la palma de su mano. Había sido bautizada ahí, había hecho su primera comunión, se había casado entre esas paredes sagradas. Recordó que había otros baños en el segundo piso, cerca del coro y el órgano, que casi nadie usaba durante las misas. «Ven, vamos arriba. Ahí no hay nadie esperando». Subieron por una estrecha escalera de caracol de piedra. Los escalones estaban desgastados por siglos de uso, y Elena tuvo que ayudar a Sofía en algunos tramos donde los peldaños eran más altos. El segundo piso estaba en penumbras, iluminado apenas por la luz que se filtraba desde la nave principal a través de los arcos que daban al coro. «Ahí está, mi amor», señaló Elena hacia una pequeña puerta al fondo. «Yo te espero aquí afuera». Sofía corrió hacia el baño. Elena se quedó en el estrecho pasillo, observando desde arriba la ceremonia que continuaba abajo. Podía ver a Roberto y Diego en su banca, el primero con las manos juntas en oración, el segundo observando distraídamente los frescos del techo. Pasaron 5 minutos, luego 10. «Sofía, ¿estás bien, mi amor?». Elena tocó la puerta del baño. No hubo respuesta. Giró la manija. La puerta se abrió con facilidad. El pequeño baño estaba vacío. El corazón de Elena dio un vuelco. Entró rápidamente, pensando que tal vez Sofía estaba jugando a las escondidas, algo que a veces hacía en casa. Pero el espacio era mínimo. Un inodoro, un lavamanos pequeño, no había dónde esconderse. «Sofía», la voz de Elena subió una octava, teñida de preocupación. «Esto no es gracioso, mi amor. Sal de donde estés». Salió del baño y recorrió el área del coro. Los bancos del coro estaban vacíos. Las partituras de Doña Esperanza esperaban ordenadas en el atril. El órgano, imponente y silencioso, dominaba el espacio con sus cientos de tubos que se elevaban hacia el techo. «Sofía». El grito de Elena resonó en el espacio, pero fue ahogado por los cantos de la comunión que venían de abajo. Bajó corriendo las escaleras, casi tropezando en su desesperación. Irrumpió en la nave principal, su rebozo deslizándose de sus hombros, su rostro transformado por el pánico. Roberto la vio inmediatamente y supo que algo terrible había ocurrido. «Sofía desapareció», gritó Elena, sin importarle interrumpir la ceremonia. Estaba en el baño de arriba y desapareció. Un murmullo recorrió la iglesia. El padre Miguel detuvo la comunión. Roberto corrió hacia su esposa, seguido por Diego y varios feligreses. «¿Cómo que desapareció?», preguntó Roberto, tomando a Elena por los hombros. «La llevé al baño del segundo piso. Me esperó afuera, y cuando entré, no estaba. No está en ninguna parte». El padre Miguel tomó el control de la situación con la autoridad que le daban sus años de servicio. «Cierren todas las puertas, que nadie salga ni entre», ordenó. «Vamos a buscar a la niña. Seguramente está en algún lugar de la iglesia». Lo que siguió fue una búsqueda frenética. Grupos de feligreses se dispersaron por cada rincón de la parroquia. Revisaron los confesionarios, la sacristía, los cuartos de almacenamiento, el sótano donde guardaban las figuras religiosas antiguas, el campanario. Don Aurelio abrió cada puerta con su manojo de llaves que tintineaban como un presagio funesto. Roberto y Elena subieron nuevamente al segundo piso, esta vez acompañados por varios hombres. Inspeccionaron cada centímetro del área del coro. Miraron detrás del órgano, entre las bancas. Incluso abrieron los grandes armarios donde se guardaban los ornamentos antiguos. «Sofía, Sofía, mi amor, contesta». La voz de Elena se quebraba con cada llamado. Diego, pálido y con los ojos muy abiertos, se unió a la búsqueda con la desesperación de un hermano mayor que siente que ha fallado en su deber de proteger. Corrió por los pasillos laterales, abrió cada puerta, miró bajo cada banca. Media hora después,
Cuando quedó claro que Sofía no estaba en ningún lugar de la iglesia, alguien llamó a la policía. 2 patrullas llegaron en cuestión de minutos, seguidas por más unidades cuando se dieron cuenta de la gravedad de la situación. El comandante Jesús Ruiz, un hombre de mediana edad con bigote poblado y mirada severa, tomó la declaración de Elena mientras ésta luchaba por mantener la compostura. «Necesito que me diga exactamente qué pasó, señora. Cada detalle es importante». Elena, con voz temblorosa, relató cada momento desde que salieron de casa. Roberto permanecía a su lado, sosteniéndola, mientras Diego se había sentado en una banca, abrazando la muñeca Lupita de su hermana que alguien había traído del carro. «¿Vio a alguien más en el segundo piso?», preguntó el comandante. «No, no vi a nadie. Estaba vacío. Solo se escuchaban los cantos de abajo. La niña no dijo nada extraño. ¿No mencionó haber visto a alguien?». «No, solo dijo que le dolía el estómago. Por eso la llevé al baño». La iglesia se convirtió en una escena del crimen. Llegaron más policías, peritos, hasta un equipo canino. Los perros rastrearon el olor de Sofía hasta el baño del segundo piso, pero ahí se perdía el rastro, como si la niña simplemente se hubiera evaporado. Doña Esperanza, la organista, se acercó tímidamente al comandante. «Disculpe, oficial, yo estaba tocando durante toda la misa. Desde mi posición en el órgano puedo ver el área del coro. No vi a nadie subir excepto a la señora Elena con la niña». «¿Y no vio a nadie más? ¿Nadie sospechoso antes de la misa?». «No, señor. Llegué temprano, como siempre, para practicar. Solo estaban don Aurelio y el padre Miguel preparando todo». La investigación se extendió durante horas. Revisaron las cámaras de seguridad de los negocios cercanos, pero ninguna mostraba a Sofía saliendo de la iglesia. Era como si la tierra se la hubiera tragado. Al caer la tarde, la plaza frente a la parroquia se había llenado de gente. La noticia corrió rápidamente por San Miguel de Allende. Vecinos, conocidos, hasta desconocidos se acercaron para ofrecer ayuda. Se organizaron grupos de búsqueda que peinaron las calles aledañas, el jardín principal, el Parque Juárez. Elena, devastada, se negaba a moverse de la iglesia. «Mi niña tiene que estar aquí. No pudo haber salido. Alguien la tiene escondida aquí adentro». Roberto trataba de mantenerse fuerte, pero sus ojos rojos delataban las lágrimas que había derramado en privado. Diego no había soltado la muñeca de su hermana, apretándola contra su pecho, como si ese simple gesto pudiera traerla de vuelta. El padre Miguel reunió a los feligreses que permanecían en la iglesia. «Vamos a rezar por el pronto regreso de Sofía. Dios no abandona a sus hijos». Pero mientras las oraciones se elevaban hacia el techo abovedado de la parroquia, mientras las velas se encendían una tras otra en el altar, mientras la noche caía sobre San Miguel de Allende, Sofía Hernández Morales seguía sin aparecer. La policía estableció un centro de comando en la casa parroquial. Se imprimieron volantes con la foto de Sofía. Una imagen tomada apenas 2 semanas antes, en la fiesta patria de la escuela, donde aparecía sonriente con un traje de china poblana, sus ojos cafés brillando con la inocencia de sus 7 años. Los equipos de búsqueda trabajaron toda la noche. Se revisó cada casa abandonada en un radio de 5 kilómetros. Se dragó la presa Allende, se utilizaron helicópteros con cámaras térmicas. Pero no había rastro de Sofía. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos del sol iluminaron las torres rosadas de la parroquia, Elena seguía sentada en la misma banca donde su familia se sentaba cada domingo. No había dormido, no había comido, solo murmuraba oraciones entrecortadas mientras aferraba un rosario. Roberto estaba afuera, coordinándose con la policía y los voluntarios para ampliar la búsqueda. Su hermano había venido desde Ciudad de México, sus primos desde Querétaro. Todos querían ayudar, todos querían ser quien encontrara a Sofía y acabara con esa pesadilla. Diego se había quedado dormido en un rincón, exhausto física y emocionalmente. En sus sueños, veía a su hermana pequeña pidiéndole que jugaran a las escondidas, pero cada vez que creía encontrarla, ella desaparecía de nuevo. La investigación tomó todos los caminos posibles. Se entrevistó a cada persona que había estado en la iglesia ese domingo. Se revisaron los antecedentes de todos los empleados de la parroquia, de los sacerdotes visitantes, hasta de los vendedores ambulantes que trabajaban en la plaza. Don Aurelio, el sacristán, fue interrogado extensamente. El anciano, visiblemente afectado, juró una y otra vez que no había visto nada inusual. «Llevo 40 años trabajando aquí. Conozco cada piedra, cada rincón. Si hubiera algo raro lo habría notado.
Se trajeron expertos en secuestros desde la Ciudad de México. Revisaron la posibilidad de que hubiera pasadizos secretos en la antigua construcción, túneles que conectaran con otras edificaciones. Se utilizó equipo de sonar para buscar espacios huecos en las paredes. Nada. La teoría más desconcertante era la falta de evidencia. No había signos de lucha, no había gritos que alguien recordara haber escuchado, no había ventanas rotas ni puertas forzadas. ¿Cómo puede desaparecer una niña de 7 años de un baño cerrado en el segundo piso de una iglesia llena de gente? Los medios de comunicación llegaron como buitres. Reporteros de televisoras nacionales instalaron sus equipos frente a la parroquia. El caso de la niña que desapareció en la iglesia se volvió noticia nacional. Expertos en criminología debatían en programas de televisión, proponiendo teorías cada vez más elaboradas. Pero para Elena y Roberto, todo eso era ruido de fondo. Su mundo se había detenido el momento en que Elena abrió la puerta de ese baño vacío. Cada minuto que pasaba sin Sofía era una eternidad de agonía. Los días se convirtieron en semanas. La búsqueda activa continuó, pero con menos intensidad. La vida en San Miguel de Allende intentaba seguir su curso normal, pero la sombra de la desaparición de Sofía pesaba sobre la comunidad. La parroquia nunca volvió a ser la misma. Los feligreses entraban con recelo, mirando hacia el segundo piso con desconfianza. Algunos padres dejaron de llevar a sus hijos. Las misas se volvieron más cortas, más tensas. Elena iba cada día a la iglesia. Se sentaba en la misma banca y esperaba. Roberto tuvo que tomar licencia en el trabajo para cuidar de ella y de Diego, quien había dejado de hablar casi por completo. Un mes después de la desaparición, el padre Miguel ofició una misa especial por Sofía. La iglesia se llenó de nuevo, esta vez no de feligreses regulares, sino de personas que querían mostrar su solidaridad con la familia Hernández Morales. «No perdamos la fe», dijo el padre Miguel desde el púlpito. «Los caminos del Señor son misteriosos, pero Él no abandona a sus hijos. Sofía está en algún lugar y volverá a casa». Pero mientras las palabras de esperanza resonaban entre las paredes centenarias de la parroquia, mientras el órgano tocaba himnos de consuelo, mientras las velas parpadeaban como pequeñas oraciones materializadas, el misterio de la desaparición de Sofía Hernández Morales permanecía sin resolver. El baño del segundo piso fue sellado. Nadie quería usarlo. Se convirtió en un recordatorio silencioso de aquel domingo de septiembre, cuando una niña de 7 años entró a ese pequeño espacio y nunca salió. Y en algún lugar, tal vez más cerca de lo que todos imaginaban, la respuesta a qué le había ocurrido a Sofía esperaba pacientemente a ser descubierta. Pero tendrían que pasar 7 largos años antes de que la verdad, terrible y extraordinaria, finalmente saliera a la luz. Tentar nuevamente. Gok Editar capítulo 2. Los años de búsqueda. Los meses posteriores a la desaparición de Sofía transformaron por completo la vida de los Hernández Morales. Su casa, que antes resonaba con las risas de los niños y las conversaciones familiares durante la cena, se había convertido en un mausoleo de silencio y dolor. Las fotografías de Sofía permanecían en cada habitación, sus juguetes intactos en su cuarto, como si en cualquier momento fuera a cruzar la puerta pidiendo su muñeca Lupita. Roberto había regresado al trabajo después de 3 meses, más por necesidad económica que por deseo. Sus compañeros maestros lo trataban con una mezcla de compasión y incomodidad, sin saber qué decirle. Los niños de su clase, con esa cruel inocencia infantil, a veces preguntaban por qué estaba tan triste. Elena, por su parte, se había convertido en otra persona. La mujer alegre y sociable que organizaba las posadas navideñas del barrio había sido reemplazada por un espectro que vagaba entre la iglesia y la comisaría. Había adelgazado considerablemente. Sus mejillas, antes redondas y rosadas, ahora se hundían dándole un aspecto cadavérico. «Elena, tienes que comer algo», le suplicaba su hermana Carmen, que había venido desde Guadalajara para ayudar. «Sofía no querría verte así. ¿Cómo sabes lo que Sofía querría?», respondía Elena con amargura. «Ni siquiera sabemos dónde está». Diego era quizás quien más había cambiado. A sus 12 años había tenido que madurar de golpe. Se encargaba de muchas tareas de la casa, cocinaba comidas sencillas cuando su madre no podía levantarse de la cama y mantenía sus calificaciones altas como una forma silenciosa de no agregar más preocupaciones a sus padres. Pero por las noches,
Roberto lo escuchaba llorar quedamente en su habitación. La investigación policial había llegado a un punto muerto. El comandante Ruiz visitaba a la familia una vez al mes para informar que no había novedades, que seguían trabajando en el caso, que no perdieran la esperanza. Palabras vacías que sonaban cada vez más huecas. Se habían seguido todas las pistas posibles. Una mujer en Celaya juró haber visto a una niña parecida a Sofía en el mercado, pero resultó ser falsa alarma. Un hombre fue detenido en León después de que un vecino lo denunciara por comportamiento sospechoso con niños, pero no tenía ninguna conexión con el caso. Cada pista que parecía prometedora terminaba en decepción. Elena había consultado a videntes, contra los consejos del padre Miguel. Una mujer en el mercado de artesanías le aseguró que Sofía estaba viva, que la veía rodeada de luz blanca. Otra le dijo que buscara cerca del agua. Elena gastó los ahorros familiares pagando a estos charlatanes, aferrándose a cualquier esperanza, por absurda que fuera. «Ya basta, Elena», le dijo Roberto una noche, después de encontrarla vaciando su joyero para pagarle a otro supuesto psíquico. «Nos estamos hundiendo. Tenemos otro hijo que nos necesita». «No me pidas que me rinda», gritó Elena arrojando las joyas sobre la cama. «Es nuestra hija. ¿Cómo puedes simplemente seguir adelante?» «No estoy siguiendo adelante». Roberto se sentó pesadamente, cubriéndose el rostro con las manos. «Muero un poco cada día». «Pero Diego necesita padres, no fantasmas». Fue esa noche cuando su matrimonio comenzó a resquebrajarse. No fue una ruptura dramática, sino un lento distanciamiento. Roberto dormía cada vez más seguido en el sofá. Elena pasaba días enteros fuera de casa, repartiendo volantes, visitando orfanatos, hospitales, cualquier lugar donde pudiera haber una pista de Sofía. El primer aniversario de la desaparición fue especialmente difícil. El padre Miguel organizó una misa especial y la iglesia se llenó nuevamente, pero esta vez las caras de los asistentes mostraban menos esperanza y más resignación. El caso había pasado de ser una tragedia activa a convertirse en una de esas historias tristes que la gente recordaba de vez en cuando. Durante la misa, Elena se levantó inesperadamente y caminó hacia el altar. «Quiero decir algo», anunció con voz temblorosa pero determinada. El padre Miguel, sorprendido pero comprensivo, le cedió la palabra. «Hace un año, mi hija desapareció en esta iglesia. Algunos de ustedes estaban aquí ese día. Todos buscamos, todos rezamos, pero Sofía sigue sin aparecer». Elena pausó mirando directamente a los feligreses. «Sé que algunos murmura que está muerta, que deberíamos aceptarlo y seguir adelante. Pero yo sé en mi corazón de madre que mi niña está viva y no descansaré hasta encontrarla». Un silencio incómodo llenó la iglesia. Algunos bajaron la mirada, otros asintieron con compasión. Diego, sentado entre su padre y su tía Carmen, apretó los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Los años siguientes trajeron una rutina extraña y dolorosa. Elena había establecido un ritual diario. Cada mañana visitaba la comisaría para preguntar por novedades. Luego iba a la iglesia a rezar en el lugar exacto donde Sofía había desaparecido, y por las tardes recorría las calles con fotografías actualizadas digitalmente que mostraban cómo podría verse Sofía con más edad. Roberto, por su parte, había encontrado refugio en su trabajo. Se ofreció para todas las actividades extracurriculares, llegaba temprano y se iba tarde. Sus colegas lo admiraban por su dedicación, sin saber que simplemente no soportaba estar en casa, rodeado de recuerdos. Diego había entrado a la preparatoria. Era un estudiante brillante pero solitario. Mientras sus compañeros hablaban de fiestas y novias, él pasaba las tardes en la biblioteca, perdido en libros de historia y filosofía. Había desarrollado una fascinación particular por los misterios sin resolver de la historia, como si entender otros enigmas pudiera ayudarlo a comprender el suyo propio. Un día, durante su segundo año de preparatoria, Diego fue llamado a la oficina del orientador escolar. «Diego, tus maestros están preocupados», dijo el licenciado Morales, un hombre amable con gafas de montura gruesa. «Tus calificaciones siguen siendo excelentes, pero te aíslas demasiado. ¿Has considerado hablar con alguien sobre lo que pasó?» «Estoy bien», respondió Diego automáticamente, una respuesta que había perfeccionado con los años. «Perder a un hermano, no la he perdido», interrumpió Diego con firmeza. «Está desaparecida. Es diferente». El orientador asintió lentamente.
reconociendo el dolor detrás de la distinción. En casa, la situación había llegado a un punto crítico. Roberto había mencionado la palabra divorcio por primera vez, no con enojo, sino con una tristeza infinita. No podemos seguir así, Elena. Nos estamos destruyendo mutuamente. ¿Quieres que finja que todo está bien? ¿Que olvide a nuestra hija? Elena lo miraba con ojos que habían llorado tanto que parecían permanentemente irritados. Quiero que recuerdes que tienes otro hijo que te necesita. Diego ha tenido que criarse solo estos años. Diego entiende. Él también quiere encontrar a su hermana. Diego está sufriendo en silencio. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con él sobre algo que no fuera Sofía? La pregunta quedó flotando en el aire sin respuesta. Para el tercer aniversario, el interés público había disminuido considerablemente. La misa conmemorativa fue más pequeña. Asistieron principalmente familiares cercanos y algunos feligreses devotos. Los medios de comunicación habían dejado de cubrir el caso, excepto por menciones ocasionales en programas sobre desapariciones sin resolver. Elena había comenzado a asistir a un grupo de apoyo para padres de niños desaparecidos en Querétaro. Ahí conoció a otras madres y padres que vivían la misma pesadilla. Algunos llevaban décadas buscando, otros habían encontrado a sus hijos, no siempre con vida. El dolor no se va, le dijo María, una mujer que llevaba 15 años buscando a su hijo, pero aprendes a vivir con él, como una cicatriz que duele cuando va a llover. Fue en ese grupo donde Elena conoció a Adrián Mejía, un investigador privado retirado, que dedicaba su tiempo libre a ayudar a familias sin recursos. Adrián había perdido a su propia hija en un accidente años atrás y entendía el dolor de perder a un hijo. «He revisado el expediente de tu hija», le dijo Adrián después de una reunión. «Hay cosas que no cuadran. ¿Qué quiere decir?» Elena sintió un destello de esperanza por primera vez en meses. La desaparición en sí. Una niña no puede simplemente evaporarse de un baño cerrado. O hay algo que no estamos viendo, o alguien miente. Adrián comenzó su propia investigación, entrevistando nuevamente a testigos, revisando planos antiguos de la iglesia, investigando la historia del edificio. Descubrió que la parroquia había sido construida sobre una antigua capilla colonial y que durante la Guerra Cristera había servido como escondite para sacerdotes perseguidos. ¿Túneles?, preguntó Elena cuando Adrián compartió sus hallazgos. Es una posibilidad. Muchas iglesias antiguas tienen pasadizos secretos, pero la policía buscó donde era obvio buscar. Necesitamos pensar diferente. Mientras tanto, Diego había comenzado su propia búsqueda silenciosa. Pasaba horas en el archivo histórico municipal, revisando documentos antiguos sobre la iglesia. Había desarrollado una teoría. Si Sofía no había salido por ninguna puerta conocida, entonces había una puerta desconocida. Una tarde, mientras revisaba planos del siglo XIX, encontró algo interesante. Los planos originales mostraban una estructura ligeramente diferente en el área del coro, específicamente alrededor del órgano. «Papá», dijo esa noche durante la cena, una de las pocas veces que la familia comía junta, «creo que encontré algo». Roberto levantó la vista de su plato, notando la emoción contenida en la voz de su hijo. «¿Qué encontraste?» Diego desplegó las copias de los planos sobre la mesa. «Miren, aquí, el órgano actual fue instalado en 1873, pero antes había otro más pequeño. Cuando pusieron el nuevo, modificaron toda la estructura. Hay un espacio aquí», señaló un área en el plano, «que no aparece en los planos modernos». Elena se inclinó sobre los documentos, su corazón latiendo con fuerza. «¿Estás diciendo que hay un espacio oculto detrás del órgano?» «No lo sé con certeza, pero es posible». La familia compartió una mirada de determinación. Por primera vez en años, tenían algo parecido a una pista nueva. Al día siguiente, Elena fue a buscar al padre Miguel. El sacerdote había envejecido visiblemente en los últimos años. La desaparición de Sofía parecía pesar sobre él como una falla personal. «Padre, necesitamos revisar el área del órgano nuevamente». «Elena, ya se revisó múltiples veces. Por favor». La voz de Elena tenía una urgencia que el padre Miguel no había escuchado en mucho tiempo. «Mi hijo encontró algo en los planos antiguos. Solo una vez más». El padre Miguel suspiró profundamente. «Hablaré con el obispo, pero Elena, debes prepararte para otra decepción. No quiero que tu corazón se rompa más de lo que ya está roto». «Mi corazón se rompió hace 3 años, padre. Lo que queda solo busca respuestas».
La autorización llegó 2 semanas después, con condiciones estrictas. La búsqueda sería supervisada por la policía y un representante de la diócesis. No se podía dañar ninguna estructura histórica. El día señalado, un pequeño equipo se reunió en la iglesia antes del amanecer. Además de la familia Hernández, estaban el comandante Ruiz, 2 técnicos policiales, Adrián Mejía, el padre Miguel y un arquitecto especializado en edificios históricos. Subieron al área del coro. El órgano, majestuoso e imponente, parecía guardar secretos entre sus tubos de metal. El arquitecto examinó cuidadosamente la estructura, comparando los planos antiguos con la construcción actual. Efectivamente hay una discrepancia, confirmó después de 1 hora de mediciones. Este muro trasero está aproximadamente 1 metro más adelante de lo que indican los planos originales. El corazón de Elena latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. ¿Puede haber un espacio detrás?, preguntó con voz temblorosa. Es posible, pero para confirmarlo, tendríamos que mover el órgano o hacer una perforación exploratoria. Se decidió por la perforación. Con extremo cuidado crearon un pequeño agujero en la pared lateral, lo suficientemente grande para introducir una cámara endoscópica. La imagen en el monitor era borrosa al principio. El técnico ajustó el enfoque mientras todos contenían la respiración. Entonces, la imagen se aclaró. Había definitivamente un espacio detrás del muro, un espacio estrecho, polvoriento, que parecía extenderse varios metros, pero estaba vacío, o al menos eso parecía desde el ángulo limitado de la cámara. «Necesitamos acceso completo», dijo el comandante Ruiz. Después de muchas deliberaciones y llamadas telefónicas, se autorizó la remoción temporal de una sección del órgano. Era una operación delicada que requería especialistas. Doña Esperanza, la organista, observaba con lágrimas en los ojos mientras desmontaban cuidadosamente el instrumento que había tocado durante décadas. Tomó todo el día crear una abertura lo suficientemente grande para que una persona pudiera pasar. Cuando finalmente la última tabla fue removida, revelando el espacio oculto, un aire viciado y polvoriento escapó, como el suspiro de un secreto largo tiempo guardado. El comandante Ruiz fue el primero en entrar, linterna en mano. Los demás esperaban en tenso silencio. Después de lo que pareció una eternidad, su voz resonó desde el interior. «Necesito que todos retrocedan. Esto es ahora una escena del crimen». Elena sintió que las piernas le fallaban. Roberto la sostuvo mientras Diego se aferraba a ambos. «¿Qué encontró?», gritó Elena. «¿Está mi hija ahí?». El comandante Ruiz emergió del espacio, su rostro pálido y serio. No hay nadie ahí, pero hay evidencia de que alguien estuvo. Hay objetos». «¿Qué objetos?», demandó Roberto. «Eso es todo lo que puedo decir por ahora. Necesitamos que los forenses procesen la escena». Las siguientes horas fueron una tortura. La familia fue llevada a la comisaría mientras el equipo forense trabajaba. Elena caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. Roberto intentaba mantener la calma por Diego, quien había vuelto a su silencio característico. Finalmente, cerca de la medianoche, el comandante Ruiz entró a la sala donde esperaban. «Encontramos varios objetos en el espacio oculto, envoltorios de comida, botellas de agua vacías y...» Pausó, claramente luchando con las palabras. «Un zapato infantil. Coincide con la descripción del calzado que Sofía llevaba el día que desapareció». Elena soltó un grito ahogado. Roberto cerró los ojos con fuerza. «¿Eso significa que estuvo ahí?», preguntó Diego con voz sorprendentemente calmada. «Es lo que parece. También encontramos evidencia de que el espacio fue acondicionado recientemente, quiero decir, en los últimos años. Hay marcas en el polvo, como si alguien hubiera estado visitando el lugar. ¿Pero dónde está ahora?». La voz de Elena era apenas un susurro. «Eso es lo que vamos a averiguar. Hemos sellado la iglesia. Nadie entra o sale hasta que terminemos la investigación completa». Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. La noticia de que se había encontrado evidencia nueva revivió el interés mediático. Reporteros de todo el país volvieron a San Miguel de Allende. La plaza frente a la iglesia se llenó nuevamente de cámaras y micrófonos. Se interrogó nuevamente a todos los que tenían acceso regular a la iglesia. Don Aurelio, el sacristán, estaba devastado. «Llevo toda mi vida en esta iglesia, ¿cómo no me di cuenta? ¿Cómo no supe que había un espacio ahí?». Doña Esperanza fue interrogada extensamente.
Como organista, era quien más tiempo pasaba cerca del área donde se encontró el espacio oculto. Nunca noté nada extraño, insistía entre lágrimas. Bueno, a veces había ruidos, pero pensé que eran las ratas o el edificio asentándose. Dios mío, ¿y si la niña estuvo ahí todo el tiempo y yo no me di cuenta? La investigación tomó un giro cuando se descubrió que las modificaciones al espacio oculto eran relativamente recientes. Alguien había instalado un sistema rudimentario de ventilación y había reforzado las paredes. Quien fuera, conocía bien la estructura de la iglesia. Se revisaron los registros de todas las obras de mantenimiento realizadas en la iglesia en los últimos 10 años. Se entrevistó a albañiles, electricistas, plomeros, cualquiera que hubiera trabajado en el edificio. Entonces llegó una pista crucial. Un trabajador recordó que años atrás, durante una reparación del techo, había notado que alguien había estado moviendo materiales de construcción por la noche. Pensé que era don Aurelio preparando cosas para el día siguiente, dijo el hombre, pero ahora que lo pienso, era raro. Los materiales aparecían en lugares diferentes a donde los habíamos dejado. La investigación se intensificó. Se trajeron perros rastreadores especializados. Se utilizó tecnología de georadar para buscar otros posibles espacios ocultos. La iglesia fue prácticamente desmantelada en la búsqueda de respuestas. Pero Sofía seguía sin aparecer. Elena, consumida por la mezcla de esperanza y desesperación, acampó prácticamente frente a la iglesia. «Mi niña estuvo aquí», repetía a quien quisiera escucharla. «Estuvo aquí», y nadie la ayudó. Roberto y Diego se turnaban para acompañarla, trayéndole comida que apenas tocaba, mantas para las noches frías. La familia, rota por años de dolor, parecía unirse nuevamente en esta vigilia desesperada. Una noche, mientras montaban guardia frente a la iglesia cerrada, Diego habló. «¿Y si sigue aquí? ¿Y si hay más espacios que no hemos encontrado?» Roberto miró a su hijo, viendo en él al niño que había tenido que crecer demasiado rápido. «La están buscando, hijo, con toda la tecnología disponible, guía. Pero quien hizo esto conoce la iglesia mejor que nadie. ¿Y si hay cosas que ni siquiera están en los planos?» Elena levantó la vista, sus ojos brillando con una determinación feroz. «Diego tiene razón. Necesitamos pensar como la persona que hizo esto. ¿Quién conoce esta iglesia tan bien como para crear un escondite que nadie encontrara en años?» La pregunta quedó flotando en el aire nocturno, mezclándose con el sonido distante de las campanas de otras iglesias de San Miguel de Allende. En algún lugar, las respuestas esperaban, y la familia Hernández Morales no descansaría hasta encontrarlas. Pero aún faltaban 4 largos años más antes de que la verdad completa saliera a la luz. Una verdad que nadie podría haber imaginado. Tentar nuevamente Goqueditar capítulo 3. El descubrimiento 7 años. Habían pasado 7 años desde aquel domingo de septiembre que cambió todo. San Miguel de Allende había seguido su curso. Los turistas seguían llegando atraídos por su belleza colonial. Las bodas se celebraban en sus iglesias históricas. La vida continuaba con esa persistencia cruel que tiene el tiempo. Pero para los Hernández Morales, el reloj se había detenido aquella mañana de 2016. La mañana del 23 de septiembre de 2023 comenzó como cualquier otra. Roberto, ahora con el cabello completamente gris, preparaba café en la cocina de la pequeña casa que había rentado después del divorcio. Aunque él y Elena habían firmado los papeles hacía 2 años, seguían unidos por el dolor compartido y la búsqueda incesante. Diego, con 21 años, estaba en su último año de la carrera de Historia en la Universidad de Guanajuato. Había elegido especializarse en arquitectura colonial, motivado por una obsesión que todos entendían pero nadie mencionaba. Cada edificio antiguo que estudiaba, cada plano que analizaba, lo hacía con la esperanza de entender mejor los secretos que podían esconder las viejas construcciones. Elena vivía ahora con su hermana Carmen, quien se había mudado permanentemente a San Miguel para cuidarla. A sus 45 años, Elena parecía tener 60. Su búsqueda no había cesado ni un solo día. Cada mañana recorría las mismas rutas, visitaba las mismas oficinas, hacía las mismas preguntas. Se había convertido en una figura conocida en la ciudad, la madre que no se rinde. La parroquia de San Miguel Arcángel había reabierto después de meses de investigación, pero nunca volvió a ser la misma. La asistencia había disminuido dramáticamente. Muchos feligreses se habían mudado a otras iglesias,
incómodos con los recuerdos que albergaban aquellas paredes. El espacio detrás del órgano había sido sellado permanentemente, pero su descubrimiento había dejado más preguntas que respuestas. Ese sábado por la mañana, el destino quiso que convergieran una serie de eventos aparentemente inconexos. La iglesia había contratado a una empresa especializada para hacer mantenimiento al órgano que había estado presentando problemas técnicos. Los hermanos Ramírez, Joaquín y Manuel eran reconocidos en todo el Bajío como los mejores en reparación de órganos antiguos. «Este instrumento es una joya», comentó Joaquín mientras examinaba los tubos, «pero necesita mantenimiento urgente. Algunos tubos están completamente obstruidos». Manuel, el menor, estaba revisando los tubos más grandes cuando notó algo extraño. «Joaquín, ven a ver esto. Este tubo, hay algo dentro». Los tubos del órgano, especialmente los más grandes que producían las notas más graves, tenían diámetros considerables. Usando una linterna especial, Manuel iluminó el interior del tubo. «Parece tela o papel. Está atorado ahí arriba. Debe ser basura que se acumuló con los años», dijo Joaquín, pero algo en su voz delataba inquietud. «Vamos a sacarlo». Usando herramientas especializadas comenzaron a extraer lo que fuera que estaba obstruyendo el tubo. Lo primero que salió fue efectivamente tela, un pedazo de lo que parecía ser un vestido azul descolorido. Pero cuando siguieron extrayendo material, Manuel palideció. «Joaquín, esto parece...». Dentro del tubo, enrollados y comprimidos, había lo que parecían ser documentos, más tela y algo que hizo que ambos hermanos retrocedieran. Un pequeño zapato de charol negro, del tipo que usaría una niña para ir a misa. «Llama a la policía», dijo Joaquín con voz temblorosa. «Ahora». En menos de una hora la iglesia estaba nuevamente acordonada. El comandante Ruiz, quien había permanecido en el caso todos estos años más por compromiso personal que por obligación oficial, llegó con un equipo completo de forenses. «Nadie toca nada más», ordenó. «Necesitamos documentar todo exactamente como está». La noticia corrió como pólvora. Alguien había visto las patrullas y había alertado a Elena, quien llegó corriendo, con el cabello despeinado y los ojos desorbitados. «¿Qué encontraron?», gritó mientras intentaba pasar el cordón policial. «¿Es sobre Sofía?». Roberto llegó poco después, seguido por Diego, quien había manejado como loco desde Guanajuato al recibir la llamada de su padre. «Señora Hernández», el comandante Ruiz se acercó a la familia con expresión grave. «Encontramos objetos dentro de los tubos del órgano. Necesitamos que los identifique, pero le advierto que puede ser difícil». Con manos temblorosas, Elena observó las evidencias que le mostraron a través de bolsas plásticas. El vestido azul con flores blancas bordadas era inconfundible. El zapato era el par del que habían encontrado años atrás en el espacio oculto. Pero lo que la hizo caer de rodillas fue un pequeño moño rosa, descolorido por el tiempo pero aún reconocible. «Es de ella», sollozó. «Es de mi niña». Diego se arrodilló junto a su madre, abrazándola mientras Roberto permanecía de pie, petrificado, como si el mero acto de moverse pudiera hacer que todo fuera mentira. «Hay más», dijo el comandante con cuidado. «Encontramos documentos, parecen ser páginas de un diario». El equipo forense trabajó durante horas extrayendo cuidadosamente todo el contenido de los tubos del órgano. No solo era uno, sino varios tubos los que contenían objetos. Parecía que alguien había usado los tubos más grandes como escondite, aprovechando que rara vez se revisaban individualmente. Lo que encontraron pintaba una imagen perturbadora. Ropa infantil que coincidía con la que Sofía usaba cuando desapareció. Envoltorios de comida y medicamentos. Juguetes pequeños, incluyendo una muñeca de trapo que Elena identificó inmediatamente como Lupita, cuadernos con dibujos infantiles. Y lo más escalofriante, páginas y páginas escritas con letra infantil pero temblorosa. El padre Miguel, quien había sido llamado como testigo, estaba devastado. «¿Cómo es posible? Revisamos cada centímetro de esta iglesia. ¿Cómo no revisamos dentro de los tubos? Los tubos del órgano son estructuras complejas», explicó uno de los expertos. «Los más grandes tienen cámaras de resonancia internas. Alguien que conociera bien el instrumento podría haber usado estos espacios». Doña Esperanza fue traída para interrogatorio. La anciana organista estaba en shock. «Toqué ese órgano todos estos años. ¿Me está diciendo que todo este tiempo?» No podía terminar la frase.
Las lágrimas corrían por sus mejillas arrugadas. Los investigadores comenzaron el meticuloso trabajo de analizar los documentos encontrados. Muchos estaban dañados por el tiempo y la humedad, pero algunos eran legibles. Lo que leyeron hizo que hasta los detectives más experimentados tuvieran que tomar pausas. Eran escritos de Sofía, páginas donde la niña había documentado con su escritura infantil lo que le había sucedido. Me llamo Sofía y tengo 7 años. Alguien me está cuidando pero no me deja salir. Dice que afuera es peligroso. Extraño a mi mamá y a mi papá y a Diego. Hoy el señor me trajo comida. No me dice su nombre. Usa una máscara. Dice que pronto podré salir, pero que tengo que ser buena y no gritar. Escucho la música de la iglesia. Estoy cerca, pero no sé dónde. A veces escucho a la gente rezar. Quiero gritar, pero el Señor dice que si grito me llevarán los malos. Elena, contra los consejos de todos, insistió en leer cada palabra. Roberto y Diego permanecían a su lado mientras revisaban los escritos de Sofía, cada página una puñalada en el corazón. Los dibujos eran igualmente desgarradores. Figuras de palitos que representaban a su familia, soles tristes, una figura oscura que aparecía repetidamente y que, presumiblemente, era su captor. Necesitamos analizar la caligrafía, dijo uno de los expertos, pero por el desarrollo de la escritura. Estos documentos fueron escritos durante un período de tiempo considerable. La niña estuvo escribiendo durante meses, quizás más. La investigación tomó un giro aún más perturbador cuando encontraron, en uno de los tubos más profundos, lo que parecían ser los restos de un sistema de poleas improvisado. Alguien creó un mecanismo para subir y bajar cosas dentro de los tubos, explicó el ingeniero forense. Es rudimentario pero efectivo. Podían meter y sacar objetos sin desmontar el órgano. ¿Pero dónde estaba Sofía?, preguntó Elena, aferrándose a la esperanza de que su hija pudiera estar viva en algún lugar. Fue entonces cuando Diego, que había estado estudiando los planos del órgano, hizo una observación crucial. Estos tubos no terminan donde deberían. Miren, según estos esquemas, los tubos graves deberían tener una longitud específica para producir ciertas notas, pero las mediciones no cuadran, son más largos. ¿Qué significa eso?, preguntó Roberto. Significa que los tubos se extienden más allá de lo que vemos. Podrían conectar con algo más. La revelación llevó a una nueva fase de la investigación. Usando cámaras endoscópicas más sofisticadas, comenzaron a explorar la verdadera extensión de los tubos del órgano. Lo que descubrieron dejó a todos sin aliento. Algunos de los tubos más grandes no terminaban donde deberían. En lugar de eso, habían sido modificados para conectar con un espacio que nadie había detectado antes. Una pequeña cámara entre el techo del segundo piso y el inicio de la estructura del campanario. Es un espacio muerto arquitectónicamente hablando, explicó el arquitecto. Probablemente se creó durante alguna renovación y se selló, pero alguien lo encontró y lo acondicionó. El acceso a este espacio requirió trabajo cuidadoso. Tuvieron que remover parte del techo falso del área del coro. Cuando finalmente lograron crear una entrada, el comandante Ruiz fue el primero en asomarse con una linterna táctica. Lo que vio lo dejó sin palabras por varios segundos. Hay un espacio habitable aquí, pequeño pero acondicionado. Su voz se quebró. Hay evidencia de que alguien vivió aquí. El espacio era claustrofóbico, no más de 3 metros cuadrados, pero había sido claramente preparado para ser habitado. Había mantas viejas, recipientes para agua, una pequeña letrina improvisada y, más inquietante aún, juguetes. Juguetes que una niña de 7 años usaría. En una esquina encontraron más escritos, estos garabateados directamente en las paredes con lo que parecía ser crayón. Sofía estuvo aquí. Quiero ir a casa. Mamá, papá, Diego. Los nombres de su familia, escritos una y otra vez como un mantra desesperado. Elena intentó subir al espacio, pero fue detenida por los oficiales. Mi niña estuvo ahí. Déjenme ver. Sofía, Sofía, mi amor. Sus gritos resonaron por toda la iglesia, un lamento que heló la sangre de todos los presentes. La investigación forense del pequeño espacio tomó días. Cada centímetro fue fotografiado, cada objeto catalogado. Encontraron cabellos que fueron enviados inmediatamente para análisis de ADN, restos de comida que podrían ayudar a establecer una línea de tiempo, y más páginas del diario de Sofía. Una entrada en particular causó que el comandante Ruiz tuviera que salir a tomar aire.
El Señor dice que me quiere como a una hija, que mi familia no me buscaba bien, pero yo escucho a mi mamá. La escucho llorar en la iglesia. Quiero decirle que estoy aquí arriba, pero no puedo. El Señor puso algo en mi agua que me hace dormir cuando hay mucha gente. La drogaba, dijo el comandante a su equipo. Por eso nadie la escuchó durante las búsquedas. La sedaba cuando había riesgo de que la descubrieran. Los análisis preliminares de los restos encontrados sugerían que el espacio había sido usado activamente durante al menos un año después de la desaparición, pero después parecía haber sido abandonado gradualmente. Quien hizo esto tenía acceso regular a la iglesia, concluyó el investigador principal. Conocía los horarios, sabía cuándo podía moverse sin ser detectado y tenía conocimiento íntimo de la arquitectura del edificio. La lista de sospechosos era corta, pero perturbadora. Solo unas pocas personas tenían ese nivel de acceso y conocimiento. El padre Miguel, don Aurelio el sacristán, doña Esperanza la organista y algunos trabajadores de mantenimiento regular. Cada uno fue interrogado exhaustivamente. Don Aurelio, ahora de 77 años, estaba tan afectado que tuvo que ser hospitalizado por una crisis de presión. Yo abrí esa iglesia cada mañana durante 40 años. Si alguien tuvo a esa niña ahí y yo no me di cuenta, no podía continuar ahogado por los sollozos. Doña Esperanza fue quizás la más afectada. La idea de que mientras ella tocaba himnos sagrados, una niña estaba prisionera sobre su cabeza, la había sumido en una crisis espiritual profunda. ¿Cómo puede Dios permitir algo así en su casa?, repetía una y otra vez. Mientras tanto, el análisis de los escritos de Sofía continuaba revelando detalles escalofriantes. La niña había sido inteligente, documentando todo lo que podía. El Señor viene siempre después de la misa de la tarde. Escucho cuando se va la gente y entonces sube. Tiene llaves que suenan mucho. Hoy me enseñó a escribir mejor. Dice que soy lista. Me dio un cuaderno nuevo. Le pedí que me dejara ver a mi mamá y se enojó. Creo que ya pasó mi cumpleaños. Ahora tengo 8, o tal vez 9. No sé, los días son largos aquí. La progresión en la escritura mostraba efectivamente el paso del tiempo. La caligrafía infantil inicial se había vuelto más firme, más madura, pero también más desesperada. Entonces llegó el hallazgo que cambiaría la dirección de la investigación. En uno de los últimos escritos, Sofía había sido más específica sobre su captor. El Señor se quitó la máscara hoy. Estaba llorando. Dijo que todo esto fue un error, que solo quería cuidarme. Lo conozco, lo he visto en la iglesia. Toca música a veces cuando la señora Esperanza no está. El corazón del comandante Ruiz se aceleró. Alguien que tocaba el órgano ocasionalmente, que tenía acceso a la iglesia, que conocía su arquitectura íntimamente. Necesito una lista de todas las personas que han tocado el órgano en los últimos 10 años, ordenó. La lista era sorprendentemente corta. Además de doña Esperanza, solo 3 personas tenían permiso para tocar el instrumento. Un estudiante de música que venía de Guanajuato ocasionalmente, un profesor retirado que había fallecido 2 años atrás y Ismael Mendoza, leyó el comandante del registro. Auxiliar de mantenimiento. Trabaja aquí desde hace 15 años. Doña Esperanza le enseñó a tocar para que pudiera suplirla en emergencias. Ismael Mendoza, 35 años, soltero, vivía solo en una casa modesta en las afueras de San Miguel. Había sido interrogado durante la investigación inicial, como todos los empleados de la iglesia, pero no había levantado sospechas. Era callado, trabajador, devoto. «Tráiganlo», ordenó el comandante, pero con discreción. «No quiero que huya». Mientras un equipo iba por Mendoza, otros continuaban analizando las evidencias. Un detalle en particular llamó la atención. Varios de los medicamentos cuyos empaques fueron encontrados eran específicos para problemas renales infantiles. Elena, al escuchar esto, se llevó las manos a la boca. Sofía tenía una infección renal leve cuando era más pequeña. El doctor dijo que podría reaparecer. Ese medicamento es el mismo que le recetaron. Quien la tuvo se preocupó por su salud, observó uno de los investigadores. Esto no fue un secuestro común. El perpetrador creía estar cuidándola. La casa de Ismael Mendoza fue allanada esa misma tarde. Lo que encontraron confirmó las sospechas. En un cuarto trasero había construido lo que parecía ser una habitación infantil. Paredes pintadas de rosa, juguetes, libros infantiles, ropa de niña de diferentes tallas como si hubiera estado preparándose para su crecimiento.
En su computadora encontraron búsquedas sobre cuidado infantil, educación en casa y, perturbadoramente, sobre el caso de Sofía Hernández. Había seguido cada desarrollo de la investigación obsesivamente, pero lo más revelador fue un diario personal donde Mendoza había documentado sus pensamientos. La vi en la iglesia y supe que Dios me la había enviado. Una niña pura que necesitaba protección. Sus padres no la cuidaban bien, la dejaron sola. Yo solo quería protegerla. Sofía es difícil a veces. Llora por su familia. No entiende que yo soy su familia ahora, que la salvé. Se está haciendo grande. Pronto será imposible mantenerla en el escondite. ¿Qué haré? No puedo perderla, pero tampoco puedo dejar que me descubran. La última entrada era de hace 3 años. Se acabó. Casi nos descubren. Tuve que sacarla. Le di más medicina de la normal para que durmiera. La llevé al lugar que preparé. Espero que esté bien. Que me perdone, solo quería ser un buen padre. La llevó a otro lugar. Elena agarró al comandante del brazo. ¿Dónde está mi hija? Pero Ismael Mendoza no estaba en ninguna parte. Había desaparecido, aparentemente alertado de que lo buscaban. Su coche fue encontrado abandonado en la carretera a Dolores Hidalgo. Había retirado todos sus ahorros del banco el día anterior. Se emitió una alerta nacional. La foto de Mendoza apareció en todos los noticieros. Un hombre común, de aspecto inofensivo, cabello negro, complexión delgada, con ojos que ahora, en retrospectiva, parecían esconder una oscuridad perturbadora. Mientras tanto, la frase «el lugar que preparé» se convirtió en el foco de la investigación. ¿Qué otro lugar había preparado Mendoza? ¿Dónde podría haber llevado a Sofía? Se revisaron todas sus propiedades, las de sus familiares, lugares que frecuentaba. Entonces un vecino recordó algo. Ismael rentaba una bodega vieja en las afueras. Decía que era para guardar cosas de la iglesia, pero iba muy seguido. A veces se quedaba toda la noche. La bodega estaba en una zona industrial abandonada, a unos 20 kilómetros de San Miguel. Cuando el equipo táctico llegó, encontraron el lugar aparentemente vacío. Era una estructura de metal corrugado, sin ventanas, con una sola puerta de acceso. El comandante Ruiz dirigió la entrada. Con armas desenfundadas, rompieron el candado y entraron. El interior estaba oscuro, el aire viciado. Cuando las linternas iluminaron el espacio, vieron que había sido dividido con paneles improvisados. «Policía. Si hay alguien aquí, identifíquese». Silencio. Avanzaron cautelosamente. Detrás de los paneles encontraron otro espacio habitable, más grande que el de la iglesia. Había una cama, una pequeña cocina improvisada, libros y evidencia clara de que alguien había vivido ahí recientemente, pero estaba vacío. Elena, que había insistido en acompañar a la policía a pesar de las protestas, cayó de rodillas. «No está aquí. Mi niña no está aquí». Entonces uno de los oficiales notó algo. En una esquina, parcialmente oculta por cajas, había otra puerta. Una puerta que llevaba a un sótano que no aparecía en los planos del edificio. Con el corazón latiendo desbocado, el equipo se preparó para descender. Las escaleras de concreto estaban húmedas. El aire se volvía más denso con cada peldaño. Al llegar abajo, las linternas iluminaron otro espacio, y ahí, en una esquina, acurrucada sobre un colchón viejo, había una figura, una joven, delgada, pálida, con el cabello largo y enredado. Levantó la vista hacia las luces, protegiéndose los ojos con una mano. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. «¿Mamá?» Elena se abalanzó hacia adelante, pero fue detenida por los oficiales. Necesitaban asegurarse de que era seguro. La joven parecía estar sola, desorientada pero viva. «¿Sofía? ¿Eres tú, mi amor?» La voz de Elena se quebró. La joven parpadeó como si estuviera tratando de enfocar después de mucho tiempo en la oscuridad. «Mamá, sabía que vendrías. Él dijo que no vendrían, pero yo sabía...» Era ella. Después de 7 años, Sofía Hernández Morales había sido encontrada. Viva. Los paramédicos la subieron cuidadosamente. Estaba débil, desnutrida pero consciente. Cuando la luz del sol tocó su rostro por primera vez en años, cerró los ojos con fuerza y lloró. Elena finalmente pudo abrazarla, y el sonido de su llanto hizo que hasta los oficiales más curtidos tuvieran que limpiarse las lágrimas. Roberto y Diego llegaron minutos después, y la familia se fundió en un abrazo que parecía querer recuperar 7 años en un solo momento. «Mi bebé, repetía Elena una y otra vez.
Sofía, ahora de 14 años, pero con el desarrollo físico y emocional afectado por su cautiverio, se aferraba a su madre como si temiera que todo fuera un sueño. «No me sueltes», susurró. «Por favor, no me sueltes nunca». Mientras la ambulancia se llevaba a Sofía al hospital para una evaluación completa, la búsqueda de Ismael Mendoza se intensificó, pero el hombre parecía haber desaparecido completamente. En el hospital, mientras Sofía recibía atención médica, comenzó a contar su historia, cómo Mendoza la había mantenido primero en la iglesia, moviéndola entre diferentes escondites cuando había riesgo, cómo la había convencido de que sus padres la habían abandonado, que el mundo exterior era peligroso, que él era el único que la protegería. «Pero yo los escuchaba», dijo Sofía, mirando a su madre. «Te escuchaba llorar en la iglesia. Escuchaba a papá preguntar por mí. Sabía que no me habían olvidado. Había sobrevivido aferrándose a los recuerdos de su familia, escribiendo sus nombres una y otra vez, dibujándolos para no olvidar sus rostros. Cuando Mendoza la movió a la bodega, le dijo que era temporal, que pronto irían a un lugar mejor. Pero entonces, hacía 3 días, había llegado muy alterado. Le había dado comida y agua para varios días, y se había ido prometiendo volver. Creo que sabía que lo descubrirían», dijo Sofía con una madurez impropia de su edad. «Me dijo que lo perdonara, que todo lo había hecho por amor. La recuperación sería larga. 7 años de cautiverio habían dejado marcas profundas, pero Sofía estaba viva, estaba en casa, y eso era más de lo que la familia se había atrevido a esperar. La ciudad entera de San Miguel de Allende celebró su regreso. Las campanas de todas las iglesias repicaron al unísono, algo que no sucedía desde las grandes festividades. La plaza se llenó de gente que quería expresar su alegría por el milagro. Pero en la parroquia de San Miguel Arcángel, el silencio era ensordecedor. El órgano, ahora completamente desmantelado para la investigación, yacía en piezas. Los tubos que habían escondido los secretos de Sofía estaban en evidencia. La iglesia, manchada por el horror que había albergado sin saberlo, enfrentaba su propia crisis de fe. El padre Miguel, envejecido una década en días, ofreció su renuncia al obispo. «Fallé. Una niña sufrió bajo mi techo y no lo supe. No merezco seguir aquí». Pero Elena, en un gesto que sorprendió a todos, fue a verlo. «Padre, usted no sabía. Nadie sabía. No fue culpa suya. ¿Cómo puede perdonar? Su hija, mi hija, está viva». Y mantuvo su fe incluso en la oscuridad. Eso también sucedió bajo su techo. Ismael Mendoza fue capturado 2 semanas después en Oaxaca, tratando de cruzar a Guatemala. No opuso resistencia. Cuando fue extraditado a Guanajuato, su confesión fue completa pero perturbadora. Realmente creía haber salvado a Sofía. En su mente distorsionada, era un protector, un padre sustituto. Había planeado el secuestro durante meses, estudiando las rutinas de la familia, preparando los escondites, convenciéndose de que era la voluntad de Dios. «Nunca quise hacerle daño», repitió durante el juicio. «Solo quería darle un hogar mejor». Fue sentenciado a 50 años de prisión. Durante la sentencia, Sofía pidió hablar. Con voz firme, se dirigió a su captor. «Usted me robó mi infancia, me alejó de mi familia. Me hizo creer mentiras, pero no me rompió. Sobreviví porque el amor de mi familia era más fuerte que sus mentiras,